A continuación, buenas noches, tenemos la oportunidad de platicar con el presidente de la Cámara de Comercio, el señor Jorge Briz. Don Jorge, porque hay confianza y hemos platicado muchas veces, si usted me lo permite, como don Jorge. Le agradezco mucho, don Jorge, que usted haya venido al programa, porque le digo, pues últimamente se han dado algunos acontecimientos políticos que por supuesto involucran de alguna forma al sector privado. Pero cuando vemos nosotros quienes del sector privado sí exponen sus puntos, porque hay que diferenciar, ¿verdad? El hecho de salir a los medios y argumentar que no se está de acuerdo con algo no es una batalla ni tampoco es ningún tema personal. Hoy el ciudadano ya tiene miedo de salir a decir las cosas con las que está en contra porque tiene miedo a que los temas personales se incluyan. Usted ha sido de las personas que sale arduamente a decir qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. En el tema de presupuesto, ¿por qué cree usted que hoy por hoy o qué mensaje manda el sector público, el Congreso y el Ejecutivo a un sector privado de que no tenía ni idea de lo que venía en el presupuesto, incluyendo impuestos? Muy buenas noches, gracias por la invitación, Luis Enrique. Aquí tenemos que analizar varias situaciones que se están dando en el país que son desafortunadas. La primera, pérdida de institucionalidad en Guatemala. ¿Cómo es posible que teniendo 158 diputados en el Congreso de la República, casi ninguno de ellos, media hora antes, conocía qué era lo que posteriormente iban a aprobar con 105 votos? Realmente eso cuestiona profundamente el sistema democrático guatemalteco. ¿Para qué nos esforzamos en elegir a 158 representantes que uno creería que va a defender sus derechos, que va a discutir, que va a profundizar, que va a investigar y que al final del camino lo que uno espera es que resuelvan a su criterio lo mejor para el país? Pero lo que vemos de 105 votos, cuando se pregunta, mire, ¿usted sabía qué es lo que aprobó? Le dicen, no, yo no lo conozco. Y no importa. Cuando le dicen, mire, usted comprende que estamos sobreendeudando al país, que ya no hay capacidad de pago y que esta iniciativa contiene 5.000 millones o 6.000 millones de endeudamiento, no están enterados. Cuando les dicen, mire, usted como diputado debería preocuparse por la transparencia, por la eficiencia en el gasto público, que los guatemaltecos obtengamos resultados de lo que estamos tributando. Y cuando vemos en el proyecto y al final en lo que aprobaron, cero transparencia y lejos de lograr más transparencia, lo que estamos viendo es más manipulación y más corrupción. Le pregunto, Jorge, porque muchos se preguntarán de qué forma está organizado el sector privado empresarial. Y digo, pongámonos en un escenario. Don Jorge Briz, en una de las reuniones del sector privado, dice, vamos a salir a exponer que estamos en contra de la aprobación del presupuesto, por poner un tema puntual. Del porcentaje de afiliados, asociados que tienen las cámaras, ¿diría usted que la mayoría está de acuerdo en que se salga a exponer cuáles son los puntos en los que no están de acuerdo? ¿O entra el tema de aquellos empresarios que dicen, no, mejor no digamos nada, no vaya a ser que nos salga peor salir a hablar que no estamos de acuerdo? En la Cámara de Comercio yo diría que no solo están de acuerdo, sino que efectivamente, si no saliera el presidente de la Cámara de Comercio o la Junta Directiva de la Cámara de Comercio con una posición clara y contundente, por ejemplo, con la aprobación de este presupuesto, la generación de nuevos impuestos y normas que generan corrupción, seguramente estarían sumamente molestos por no haber asumido la actitud correcta en el momento preciso. Pregunta, siendo el abogado del diablo, ¿podrá haber algún ciudadano, algún guatemalteco que dice, bueno, incluso también, si no me equivoco, el presidente dijo algo parecido cuando supo de las críticas del sector privado a la aprobación del presupuesto? Es que el sector privado igual nunca quiere pagar impuestos. Ellos no están de acuerdo nunca que se les suba los impuestos. ¿Cómo interpretar? ¿Hasta qué punto sí existe un sector privado anuente a pagar impuestos y en qué condiciones sí son viables? Vamos a ver. Uno como empresario entiende y comprende que en un país hay que pagar impuestos.
porque ciertamente requerimos de seguridad. Los más pobres y necesitados, un sistema de salud, de educación, vivienda, que funcione, para que los que viven en la miseria y en la pobreza efectivamente puedan ingresar a un nivel de bienestar. Y para eso sirven los impuestos. Yo estoy seguro que la mayoría de empresarios saben y tienen conciencia que hay que pagar impuestos. Y hay que hacerlo, porque no es excusa no pago porque el otro se lo roba. Pero lo que sí es una grave injusticia es pagar impuestos y no recibir nada a cambio. ¿Cuánto pagamos, por ejemplo, nosotros solamente en el tema de seguridad de la planilla mensual de nuestros negocios? Del 8 al 15% se van a temas de seguridad. Y así seguimos sumando. Entonces tenemos un gobierno muy ineficiente que cada día gasta más, un presupuesto de 70.000 millones de quetzales, ya deficitario en su aprobación en cerca de 20.000 millones de quetzales. Y ahora realmente hablamos con tal facilidad de miles de millones de quetzales. Mentalmente solo imaginarse cuántos son 1.000 millones de quetzales y lo que podríamos hacer con ellos. De verdad, no se vale lo que está pasando hoy en el país. No, y aprobación de ONGs para el tema de desarrollo de infraestructura. Bueno, tampoco muestran buena voluntad en los proyectos que se presentan. Y fiscalizar, y que las cosas se hagan bien. Porque usted tiene experiencia política, como empresario, por supuesto, también su visión sobre el tema. Y probablemente es una pregunta hipotética, soñadora, más debe ser realista. Cada gobierno vemos... cuando comparamos sus discursos, sus propuestas, a veces son falacias, son cosas irrealizables, y muchos dirían que cada gobierno es peor que el pasado, con generaciones con falta de oportunidades de trabajo, con este tipo de medidas sin conocimiento de la población de lo que se está aprobando. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué cree usted que se debería de promover? Porque el país tiene, creo que, tantos problemas, que las noticias van tan rápido que el propio ciudadano pasa de una noticia grave a una más grave. Ustedes, los empresarios, a pelear por lo problemático que también recae en los ingresos de los trabajadores que ustedes les dan trabajo, y se van, digamos, cubriendo hoyo tras hoyo. Más a largo plazo, ¿qué pudiéramos hacer? Porque digo, va a venir otro gobierno y ¿en qué vamos a parar? Vamos a ver. Lo que hoy estamos percibiendo es una institucionalidad sumamente débil, muy débil. Partidos políticos en su mayoría que no son representativos. Adicionalmente a ello, una oposición débil y la oposición más fuerte trabajando conjuntamente con el partido de gobierno, que eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Adicionalmente a ello, gobiernos que también con atribuciones, ya podríamos decir, dictatoriales, en donde efectivamente les ofende cualquier crítica que se presenta, y eso es muy grave. La única forma de resolver este problema es organizándose. Y efectivamente, como usted bien dice, esa misma organización tiene que dar un salto hacia la organización política. Porque ciertamente en nuestros países, en los países democráticos, los partidos políticos son los válidos interlocutores entre la población y el gobierno. Y si no tenemos un sistema de partidos políticos, ¿qué podemos esperar? Una frase trillada que también se escucha muchísimo en temas políticos, porque yo creo que en temas políticos todos creen saber. Ciertamente. ¿Verdad? Ciertamente. La religión sucede a veces con algunos los mismos, ¿verdad? Pero le digo, está el tema muchísimas veces que utilizan los políticos. ¿Qué vida va a tener su hijo? ¿En qué condiciones van a vivir sus nietos? Eso es algo, don Jorge, que ustedes, los padres de familia, de verdad hacen la reflexión. Si su hijo estudiado, empresario, tendrá las mismas condiciones que usted tuvo en un país que le permitió forjar una empresa, que los mantenía. O sea, ¿se ve eso? Que los hijos lo perciben. Luis Enrique, vamos un poco más atrás.
Eso es cuando usted tiene un hijo que tiene alguna capacidad y recursos para prepararse y competir en la vida. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Guatemala? Un crecimiento económico insuficiente, donde cada día más jóvenes salen que pueden entrar al mercado laboral y no tienen oportunidades. Vemos también, y así lo demuestran las encuestas que se han hecho en los medios de comunicación, que nuestras capacidades y nuestra preparación dista mucho de ser competitiva a nivel mundial. Entonces, ¿qué podemos esperar con el crecimiento de la pobreza y la miseria en el país? Porque eso es sumamente grave. Y hoy lo que vemos con los gobiernos, que lejos de combatir la miseria y la pobreza, lo que vemos es que esa brecha sigue creciendo. Porque lejos de dar resultados para generar bienestar, fuentes de empleo, crecimiento económico, lo que estamos viendo es un retroceso permanente. Ya que el presupuesto está de moda, 70 mil millones de quetzales. En el año 2000 el presupuesto era de 20 mil millones de quetzales. En aquel tiempo posiblemente el tipo de cambio estaba a 6 por 1, 6.30, 6.40, 6.50 por 1. Hoy 7.70 por 1, 7.65. La pregunta es, 3 veces, casi 4 veces más de presupuesto, ¿tenemos 4 veces más de resultados? ¿O tenemos menos resultados que en el año de 1999? Y eso es muy grave, porque para alguien que vive en la pobreza y que no tiene acceso absolutamente a ningún servicio, por básico que sea. Año 2014, hay grandes inventos, grandes avances en tecnología, en la salud, en la educación, y esas personas siguen viviendo como que si estuviéramos en el siglo XIV, o en el siglo XV, o en el siglo XVI. Entonces, ¿en dónde está el avance y qué podemos esperar? Por último, don Jorge, le pregunto, hagamos de caso que usted y yo no estamos. Usted no tiene liderazgo de la Cámara de Comercio, los que conocemos del CACIF y la Cámara, las demás cámaras no existen. ¿Existe liderazgo en el sector privado que venga atrás de ustedes? Que pueda salir, que exponga, que públicamente contraríe lo que son medidas inauditas que desfavorecen al guatemalteco. ¿Existe ese liderazgo con valor dentro del sector privado que el día de mañana podamos aspirar a tener? No en beneficio de nadie, sino que en realidad es un balance. A muchos no les ha de gustar, pero sí genera un balance. ¿Existe ese liderazgo o tampoco tenemos liderazgo ya a futuro? Es necesario ese liderazgo y es obligación nuestra. Los que hoy tenemos algún nivel de liderazgo, poco o mucho, crear ese liderazgo, y es importante, porque no hay otra manera. Y los jóvenes hoy, hay que reconocerlo, tienen muchísima capacidad y tienen la obligación de participar en temas gremiales y en temas nacionales. Y hay que hacerlo. Es seguro que la juventud hoy tiene esa capacidad y espero que tenga la voluntad de participar. Igual yo, Jorge. Le agradezco muchísimo por haber venido. Gracias. Y decirle a la gente que diciembre sí es un mes para descansar, pero tampoco para cerrar los ojos ante las situaciones que nos están pasando. Si nos sirve para empezar enero con fuerzas, con ciudadanos que de verdad acomedidos con el bienestar del país, pues que nos sirva. Ya nos han metido gol en Semana Santa, en Año Nuevo. Siempre aprovechan estas épocas para hacerlo, Luis Enrique, y para concluir, agradecerle la invitación y ciertamente felicitarlo por su programa. Gracias, Jorge. Es un programa con liderazgo que efectivamente le expone a la población temas muy sentidos, como son la pobreza, también establece un diálogo franco con sus interlocutores y eso es lo que hace falta en el país. Adicionalmente a ello, desearle felices fiestas, una feliz Navidad y que Dios quiera que el año 2015 nos traiga cosas buenas. Muchos no estarán de acuerdo con lo que usted y yo hacemos, pero seguramente estamos comprometidos y lo tenemos que hacer. Saludos a ellos, ¿verdad? Así es. Muchas gracias.